Mis queridos hermanos y amigos, en este mes de julio estamos teniendo esta serie llamada El Cordero de Dios. Y para ella estamos nosotros fijándonos en las representaciones de Jesucristo como el Cordero de Dios que aparecen en el libro de Apocalipsis. Por cierto, un paréntesis. Déjame si no hago muchos paréntesis porque a veces hago demasiado. Hay tantos cristianos que le tienen como miedo al libro de Apocalipsis. Yo he conocido muchos que me dicen, yo leo toda la Biblia, pero el libro de Apocalipsis no. Y no le tengas miedo que no va a saltar de las páginas del libro ningún monstruo a atacarte. Ahí se habla de algunos monstruos, pero es en sentido figurado. Pero la mayor razón que algunos dan es que dicen, es que no entiendo nada. Bueno, nada es una palabra demasiado radical. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que están bien claritas y se entienden bien. Pero sobre todo, si tú te concentras demasiado en algún detalle del libro, puede que estés confuso o confusa y demás. Pero si tú lees el libro, los 22 capítulos así, yo estoy seguro que vas a captar el mensaje principal del libro, porque ese mensaje está bien claro. Y parte de ese mensaje principal del libro es las muchas veces, más de 20 ocasiones, que se refiere a Jesucristo con la imagen de un cordero. Como todo lo que hay en el libro de Apocalipsis fueron visiones que Dios le dio a Juan. Ahí desde el principio, en el capítulo 5, él vio a Jesucristo como un cordero. La semana pasada estábamos hablando específicamente del cordero que fue inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado. Porque Juan lo vio así. Juan lo describe así, que él vio un cordero que había sido sacrificado, se veía tal vez por la sangre, etc. Sin embargo, lo vio vivo y estaba ahí representando a Jesucristo. Ahora, lo cierto es esto: esta visión de un cordero inmolado o sacrificado parece un símbolo de debilidad. De hecho, un cordero normal nos recuerda mansedumbre, ternura, debilidad. Ahora, un cordero sacrificado, inmolado, nos indica sufrimiento, muerte, debilidad suprema. Alguien que sucumbe a la violencia o crueldad de otros. Y así fue, es real. Jesucristo sucumbió ahí a la violencia de la humanidad. Jesucristo fue sacrificado por nosotros en nuestro lugar. La semana pasada estábamos leyendo en el pasaje del profeta Isaías en el capítulo 53. Por su importancia, vamos a leer hoy de nuevo algunos versículos de ese pasaje de Isaías 53. Recuerda que está escribiendo Isaías 7 siglos antes de Jesucristo. Dice Isaías: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Así fue el sacrificio de Jesús. Increíble, ¿verdad? Que esto se escribió 700 años antes de que sucediera. Pero sabemos que así fue. Así Jesucristo nos rescató
de la condenación eterna que todos nos merecíamos, con su muerte, con su humillación, con su dolor, con sus heridas, con su sacrificio. Por eso se representa en Apocalipsis como un cordero que inmolado, sacrificado. Pero no nos confundamos, porque esa no es la única faceta en la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos, que vamos a ir ahora, otra vez al pasaje en Apocalipsis capítulo 5, donde por primera vez Juan ve a ese cordero inmolado, vamos a entender mejor cómo se nos presenta ahí al Hijo de Dios. Vamos a leer el pasaje tal como lo describe el apóstol Juan. En Apocalipsis 5 dice: en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado, escrito por detrás y por delante y sellado con 7 sellos. En aquel mismo instante un ángel poderoso preguntó a viva voz: ¿quién es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni entre los muertos, podía abrirlo para leerlo. No pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia de que no hubiera nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino, y rompí a llorar. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: no llores, allí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los 7 sellos del pergamino y desenrollarlo. Entonces miré, en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos estaba un cordero en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban al Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección de Dios, que fue enviado a todas partes del mundo. Este es un pasaje muy curioso. Todo comienza porque Juan es invitado en una visión a conocer las cosas que le acontecerían al pueblo de Dios en los tiempos futuros. Sabemos que esa es la base del libro de Apocalipsis. Así dice Juan que es llevado en visión ante el mismísimo trono de Dios. Bueno, de hecho lo empieza a describir desde el capítulo 4. El trono de Dios, los 24 ancianos con coronas de oro que estaban allí, los 4 seres vivientes diferentes que estaban allí, etc. Allí Juan ve como si fuera la mano de Dios sosteniendo un rollo, un pergamino, el equivalente a un libro de los nuestros, pero en aquella época saben que los libros no eran así como aquí con páginas, era un rollo de pergamino. Dice que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Cuando tú desenrollas el pergamino, es una tira larga, ¿verdad? De ese material. A veces para ahorrar el material lo escribían todo, y cuando se terminaba lo volteaban por detrás y entonces lo escribían por detrás también. Cuando ya terminaban, entonces lo enrollaban. Hicieron un documento muy importante, oficial y demás, entonces lo sellaban con sellos. Solamente la persona autorizada, ¿verdad?, con la potestad para eso, podía romper los sellos y abrir el pergamino y leerlo. Este rollo, este pergamino que vio Juan allí en el trono de Dios, era aparente que allí estaban escritos los designios de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. Ahora, ¿te imaginas que tú y los cristianos alrededor tuyo estén sufriendo, no sepan qué es lo que va a pasar, tengan tal vez temor, la iglesia va a desaparecer, los cristianos van a desaparecer? ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, la cosa está muy difícil. Y de pronto Dios te muestre allí en su trono y tú veas esta visión y veas este rollo o veas un libro. Y tú entiendas que ahí está escrito lo que va a pasar, pero esté cerrado y nadie puede abrirlo. ¡Qué frustración! Así se sintió Juan. De hecho, se echó a llorar. ¿Lo viste, verdad? Se echó a llorar. Por la tristeza que le dio tan cerca estar
de donde estaba descrito todo lo que iba a suceder con el mundo y especialmente con el pueblo de Dios, y no pude conocerlo, porque no había nadie con la potestad suficiente para romper los sellos, no había nadie digno para abrir el rollo. Y entonces uno de aquellos 24 ancianos con coronas de oro le dijo a Juan: no llores, no llores. Y entonces le presentó a Jesús de estas tres maneras tremendas. Número uno, se lo presentó como el león de la tribu de Judá. ¿De dónde salió esta idea del león de la tribu de Judá? En el libro de Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob ya fue con todos sus hijos y su familia para Egipto, ¿te acuerdas que José los estaba esperando allí? Y ya Jacob allí vivió más tiempo y ya bien anciano, sintió que ya iba a morir, mandó a buscar a sus hijos y allí les habló palabras proféticas para cada uno de sus 12 hijos. Y en el caso de Judá, lo llamó Judá cachorro de león. Cachorro de león. Dijo más cosas, pero refiriéndose a Judá como un león, ¿verdad?, que está ahí aparentemente tranquilito, pero poderoso, fuerte, temible. Ahora, al cabo del tiempo, cuando Juan ve allí el trono de Dios y todo este asunto del rollo y quién es digno, se le acerca este anciano y le dice: mira, no llores, allí está el león de la tribu de Judá. ¿Te acuerdas de aquel león allá en Génesis? Ahí está. La otra cosa que le dice, presentándole también a Jesucristo, le dice: esa es la raíz de David. En el libro del profeta Isaías se hablaba de que, aunque figuradamente, ¿verdad?, el árbol de la familia de David, de la familia de los reyes de Israel, había sido cortado, pero de su raíz iba a brotar un retoño. Y aquel anciano le está diciendo a Juan: ese que está allí, que es el león de Judá, además es la raíz misma de David. No solo el retoño, la raíz misma de David. Y dice algo muy especial. Le habla de la victoria de ese que estaba allí. Le dice en otra traducción: ha vencido. Repite: ha vencido. Ha vencido. Así asegura el anciano: ha vencido. Es victorioso. Ahora, recapitulando, se lo presentó como el león de la tribu de Judá, la raíz de David que estaba ahí viva, ¿verdad? Y se lo presentó como el victorioso. Ahora, lo curioso es que cuando Juan se voltea a mirar, porque el anciano le dijo: mira, quiere decir, ahí está, ¿no? Mire para allí. Cuando se volteó a mirar el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el victorioso, ¿qué fue lo que encontró? Dice Juan que vio entonces un cordero como inmolado. Esta es una de las cosas más asombrosas del Señor Jesús. Es al mismo tiempo cordero y león. Cordero y león. ¿Cómo es posible que a una misma persona se le puedan poner estos dos títulos, estas dos imágenes? La imagen del cordero y la imagen del león. Otra vez ubicándonos en aquel tiempo de Juan, los cristianos de aquella época les era fácil pensar en Jesús como el cordero sacrificado, porque muchos de ellos, como Juan, lo vieron con sus propios ojos a Jesús morir en la cruz y ser golpeado, herido y todo lo demás. Sí, un cordero era fácil compararlo con un cordero, pero un león. ¿Cómo conjugar en la mente la situación de presión y persecución que estaba viviendo la iglesia en aquel tiempo con la imagen de un león victorioso? Y en este mismo tiempo en que tú y yo estamos viviendo, podemos conciliar en nuestro pensamiento la situación de los cristianos hoy día, la situación de la iglesia de Cristo, el desprecio, las burlas, las críticas, el maltrato
que sufren los cristianos en diferentes partes del mundo, en unos más, en otros menos, pero lo sufrimos aún aquí nosotros, de parte de muchas personas. Hoy alguien me estaba hablando de eso, de las críticas y el desprecio que ha sufrido en su propio trabajo de otras personas por ser cristiano. ¿Cómo podemos conciliar todo eso con la imagen de un león victorioso? La idea principal de nuestra meditación en este día es esta: nuestro Señor Jesús se sacrificó como un cordero, pero ha vencido como un león. ¿Quieren leerlo conmigo? Nuestro Señor Jesús se sacrificó como un cordero, pero ha vencido como un león. Amén. ¿Por qué podemos decir que Jesús, el Cordero de Dios, ha vencido como un león? Vamos a ver algunos hechos que nos muestran que Jesús es un vencedor, que venció, que nos hablan de su victoria. Y esta es la primera. Jesús vivió en este mundo una vida perfecta. Nadie fuera de Jesucristo, nadie aparte de Él, ha logrado vivir en este mundo una vida perfecta. En estos días atrás, un comentarista conocido de una cadena de televisión nacional aquí en este país en inglés dijo en su programa, entre otras cosas, que Jesucristo no fue perfecto. Pero pobre de él, ¿verdad?, que tiene ese concepto, porque no es así. Jesús vivió una vida perfecta en este mundo. Nadie más. Fíjate que la Biblia dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre ni mujer en esta tierra que sea totalmente justo, 100%, que solamente haga el bien y nunca peque. No lo hay. Solo Jesús. Jesús pudo desafiar a sus enemigos que estaban delante de él y les dijo: ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? O sea, me puede señalar pecado. ¿Qué tuvieron que hacer? Guardar silencio, porque él vivió una vida perfecta. Dice en 1 de Pedro 2:22, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Dice en 2 Corintios 5:21 que Jesucristo no conoció pecado. Es una cosa que por su mente jamás pasó, ¿verdad? El pecado, la maldad. Y no porque él era Dios. Porque algunas personas me dicen, bueno, claro, pero Jesucristo porque era Dios, ¿no? Pero yo no soy Dios. Así dicen algunos como para justificarse, ¿ves? No es que Jesucristo no pecó porque él era Dios. Acuérdate que Jesucristo vivió en este mundo como un hombre completo. Como un hombre completo. Y a pesar de que fue tentado, nunca pecó. Fue un vencedor, dice la Biblia, que pasó por las tentaciones que a diario pasamos. Si bien es cierto que nunca se dio a las mismas. Y por lo tanto, nunca cometió pecado. Jesucristo fue un vencedor. Porque eso que es algo que nos derrota a nosotros todos los días, a él no lo pudo derrotar. Él venció. La segunda marca de que Jesucristo es un vencedor es que en su vida él cumplió la voluntad del Padre. No solo vivió una vida perfecta, sino que cumplió la voluntad del Padre. Desde que era niño sabía que había venido con una misión del Padre. ¿Te acuerdas cuando se le extravió a José y a María y después regresaron a buscarlo y lo encontraron en el templo? Y él le dijo, ¿por qué me buscaban? O sea, tenía 12 años, no era un bebé, era un adolescente. Le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Ustedes no sabían que yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Eso era lo más importante para él, hacer la voluntad del que lo envió aquí a este mundo. Y para él eso estaba por encima de muchas otras cosas. Bueno, yo diría de todas las otras cosas de este mundo, incluyendo algo tan, vamos a decir, primitivo para nosotros los seres humanos, como el comer. Como el comer. ¿Te acuerdas de aquella ocasión junto al pozo de Samaria? Cuando Jesús se sentó allí cansado, vino la mujer de Samaria a sacar agua, él le pidió agua, toda aquella conversación. Los discípulos lo habían dejado ahí y habían ido al pueblo a buscar ¿qué cosa? Comida. Tenían hambre.
En lo que estaban ellos buscando comida, Jesús conversó ahí con aquella mujer. La mujer llegó al momento que ustedes saben que dejó el cántaro y salió corriendo al pueblo a avisarle a otros que se había encontrado con el Mesías, con el Cristo. Y en eso también habían regresado los discípulos trayendo comida. Seguro venían comiéndose una hamburguesa y un perro caliente, algo. Y cuando ven a Jesús le gritan: maestro, mira. ¿Y te acuerdas lo que Jesús les dijo? Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. O sea, antes de eso les dice: yo tengo una comida que ustedes no saben cuál es. Ahí es donde ellos se quedaron pensando: ¿será que alguien más le trajo comida? Y entonces él, para explicarles, les dice esto: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús venció hasta en eso. Ni el hambre, porque sí sentía hambre, ni el hambre, ni el cansancio, ninguna cosa le cambiaba a él sus prioridades. Su prioridad número uno, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios, cumplir la misión para la que fue enviado. Acuérdate que la palabra misión significa ser enviado. Terminar la obra que el Padre le encomendó. Y mientras él estaba haciendo eso, no importaba el hambre, la sed, el cansancio, nada. Fue un vencedor en eso también. Por eso, cuando estaba por terminar su vida aquí en la tierra, pudo orar al Padre y decirle: yo te he glorificado en la tierra y he cumplido. En otra versión dice: he acabado, he terminado con la obra que me diste para hacer. Qué extraordinario, qué cosa tan grande que nosotros pudiéramos decir lo mismo un día, ¿verdad? Cuando estuviéramos ya para partir de este mundo, pudiéramos mirar atrás y decir: Padre, yo te glorifiqué con mi vida aquí en este mundo porque terminé con toda la misión que tú me encomendaste. No es que solo que la hice, sino que la terminé. Wow. Este fue Jesús, y por eso fue también un vencedor. La otra razón por la que Jesús fue un vencedor, fíjate, ya vimos, porque vivió una vida sin pecado. Número 2, porque cumplió hasta el final con la voluntad del Padre. Número 3, porque satisfizo la justicia de Dios. La justicia de Dios. La Biblia describe muchas veces a Dios como un juez, pero dice que es un juez justo. Que es un juez justo. Dios no puede pasar por alto su justicia. Lamentablemente, las personas que o nunca han leído la Biblia o la han leído muy poco, tienen una idea falsa de Dios. Y se creen que Dios es como un abuelito bueno, ¿verdad? Con un pelito blanco, una barbita blanca. Y cuando nosotros nos portamos mal, es como el nietecito que se porta mal y el abuelito le pasa la mano y le dice: no importa, mi nietecito. No, Dios no es así. Ese no es Dios. Dios no puede pasar por alto su justicia. Y la justicia de Dios demanda la condenación de los culpables. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros somos los culpables. Todos nosotros. Pero por su profundo amor hacia la humanidad, Dios llevó a cabo un plan magistral para otorgarnos perdón y salvación a nosotros, en la parte buena, al mismo tiempo que su justicia quedara satisfecha. ¿Ves? Porque hay personas que dicen: bueno, Dios perdona. Alguien dijo el otro día: para eso está Él ahí. Otro dijo: eso es lo que Dios hace, perdonar. Qué fácil lo ven. ¿Y qué pasa con la justicia de Dios? La justicia de Dios exige condenación para el culpable. No es tan fácil el perdón. Sí perdona, pero no es tan fácil. Para que Dios nos pudiera perdonar, alguien tenía que pagar por nuestras culpas, y entonces la justicia de Dios quedara satisfecha. Pero alguien tenía que pagar, y ese alguien fue Jesús, ¿verdad? Con su sacrificio, con su muerte. Para eso fue enviado. Dice la Biblia: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar
nuestros pecados. Como dijimos al principio, Jesús vivió en este mundo una vida perfecta, sin pecado, y luego murió por los pecados, pero no los de él, si él no tenía, por los tuyos y los míos, ocupando nuestro lugar, llevando sobre sí mismo nuestro pecado y nuestra condenación. Dice la Biblia en 2 Corintios, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, fíjate cómo lo repite la Biblia, pero en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Aún sufriendo sin merecerlo, aún muriendo como morían los criminales, Jesús estaba haciendo un vencedor. Porque esa tarea difícil, esa prácticamente misión imposible de otorgarnos a nosotros perdón y a la vez lograr que la justicia de Dios quedara satisfecha, sin condenarnos a nosotros, esa misión imposible la cumplió Él allí en la cruz. Por eso hasta en su muerte, hasta en su sufrimiento, hasta en su sacrificio, Él estaba siendo un vencedor. La cuarta razón es la que nos parece a nosotros más evidente, más obvia. Jesús venció la muerte, porque después que fue sacrificado no se quedó muerto y sepultado. Para alegría de muchos y para desconcierto de otros, Jesús resucitó al tercer día, derrotando la muerte. Dice la Biblia que como el primogénito de los muertos, o sea, el primer fruto, las primicias de los muertos. Cuando los apóstoles lo proclamaron en Jerusalén, o sea, proclamaron que Él había resucitado, todos ellos eran testigos de ese hecho. Cuando Pablo le escribió a los corintios hablándole de que Jesús había resucitado, Pablo cita que había todavía muchos testigos con vida de que Él había resucitado. O sea, podían ir a hablar con los testigos que estaban todavía vivos en aquel tiempo. Ni siquiera los enemigos de Jesucristo pudieron presentar ninguna prueba en contra de la proclamación de los primeros cristianos de que Jesús había resucitado. Si hubiera sido una mentira, si hubiera sido una farsa, hubiera sido muy fácil para los enemigos de Jesús, los enemigos de la iglesia, presentar una prueba. Podían haber buscado el cuerpo de Jesús muerto y haberlo presentado ahí y haber dicho: todo eso que están diciendo los cristianos es mentira todo, porque mira el cuerpo de Jesús acá. Si la tumba hubiera estado todavía ocupada, bastaba con que se pusieran ahí a exhibirla en un tour a la gente. Mira, el cuerpo de Jesús está ahí muerto. Pero no pudieron presentar ninguna prueba. Los discípulos se la pasaban diciendo que Jesús había resucitado, y aunque ellos rabiaban y se tenían que morder las lenguas, no podían amenazar a los cristianos. Eso es lo que hacían, los amenazaban con azotes, con cárcel, hasta con muerte. No pueden seguir hablando de Jesús, pero no podían presentar ninguna prueba de que aquello era mentira, porque no lo era. Mira lo que dice ahí: la primera predicación cristiana que hubo en este mundo, el día de Pentecostés, la primera vez que se predicó públicamente de Cristo, dice Pedro: pero Dios lo liberó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos, todos los que estaban allí. Dice: en la segunda predicación pública, la que tuvieron Pedro y Juan allí en la puerta del templo, después que sanaron al cojo, ¿te acuerdas? Que se les juntaron mucha gente. Dijeron: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó de los muertos. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos de ese hecho. Ahí estaban ellos para decir: nosotros lo vimos, lo tocamos, nos sentamos y comimos con Él.
Pablo le dice a los corintios, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y le dice a los colosenses, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en primer lugar. Hasta en eso, hasta en la resurrección. La otra razón por la que Jesucristo es el vencedor y puede ser representado como un león victorioso es que se sentó en el trono de Dios. En el trono de Dios. La Biblia le compara a Jesús, sobre todo en la carta a los Hebreos, con un sacerdote, ¿verdad? Que está ofreciendo un sacrificio. Pero había una gran diferencia, bueno, varias grandes diferencias. Había una muy importante. Los antiguos sacerdotes nunca se sentaban mientras estaban oficiando en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. En el interior de esos santuarios no había asientos, no había sillas, bancos, nada para sentarse, porque su tarea no terminaba, era continua. Terminaban con un sacrificio y había que presentar otro. Pero cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, dice la Biblia que se sentó, indicando ¿qué cosa? Que había terminado, que su sacrificio estaba completo, que su obra había llegado al final. Y no en cualquier asiento se sentó, sino en el mismísimo trono de Dios como el vencedor. Como el vencedor. Dice en Hebreos 8:1, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Y precisamente en Apocalipsis, hablando del futuro allí, dice Juan, el trono de Dios y del Cordero, fíjate, el trono de ¿quién? De Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Y el mismo Jesús dijo allí en las cartas a las iglesias que aparecen en Apocalipsis 3, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El hecho de que Él se sentó no en cualquier asiento, sino en el trono del Padre, indica que Él fue, ¿qué cosa? Vencedor, vencedor. Y en sexto y último lugar, la sexta razón por la que decimos que Jesús es el vencedor, está en el futuro todavía, pero nosotros sabemos que es cierta. Él vencerá a todos sus enemigos. Un día Jesús vencerá completamente a todos sus enemigos, aún a los que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que se van a juntar para pelear contra Él en el final de los tiempos. Si tan absurdo como parece, sí va a haber muchas personas que se van a juntar para pelear contra Jesucristo cuando lo vean regresar. Nos parece eso absurdo a nosotros, pero para la gente de algún modo no lo será. Y lucharán contra Él. Pero dice la Biblia que este cordero león los va a vencer. Dice en Hebreos 10. Pero Cristo se entregó a Dios en sacrificio único y permanente y luego se sentó en el más alto sitio de honor a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Eso es por una profecía que está en el Salmo 110, después tú lo puedes leer, Salmo 110, que empieza diciendo más o menos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir por estrado de tus pies? Quiere decir que ahí los va a vencer. Y dice la carta a los Hebreos que Jesucristo está ahí sentado a la derecha de Dios en espera de ese momento en que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Primero los Corintios 15 dice el apóstol Pablo, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. No la de él venció la muerte, pero para siempre va a ser el último enemigo que será destruido. Y en Apocalipsis, capítulo 17, 14, este versículo que me encanta, dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quieren leerlo conmigo? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores
y Rey de reyes. Este es el pasaje donde se habla de estos reyes del mundo, estos gobernantes que van a juntar sus ejércitos para pelear contra Jesucristo. No en balde ahí se usa otra vez la imagen del Cordero, porque tal vez pensarán, este es débil, este no tiene el poder para resistirnos a nosotros. Pero dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, lo vencerá, porque Él es, ¿qué cosa? Señor de señores y Rey de reyes. Mi querido hermano, mi querida hermana, no te dejes confundir por la imagen de Cristo como un cordero, que no está mal escogida ni nada, está perfecta, pero que eso no te confunda, pensando que Jesucristo es solamente ternura, debilidad. No, para nada. No te dejes confundir, porque incluso Juan lo vio como un cordero sacrificado, inmolado. Recuerda que ahí en Apocalipsis Él es también visto como el león, el rey, el vencedor. Por eso vimos al principio de este video de la canción Indomable, donde se retoma la idea de la imagen de Jesucristo como este león Aslan en los libros de las crónicas de Narnia, donde es presentado precisamente como un león fuerte, poderoso, que en determinado momento de la historia del libro es sacrificado. Él se ofrece voluntariamente por el pecado, por la maldad de otro, representándonos a nosotros. Sin embargo, resucita, vuelve a la vida y es poderoso y es victorioso. Esa es la idea. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Nuestro Señor Jesús se sacrificó como un cordero, pero ha vencido como un león. Como dijimos, vivió una vida perfecta en este mundo, cosa que nadie ha podido hacer. Cumplió la voluntad del Padre hasta el fin. Satisfizo completamente la justicia de Dios. Venció la muerte. Se sentó en el trono de Dios y vencerá a todos sus enemigos. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca adorar a nuestro Señor. Adorarlo, porque Él es digno. Él lo merece. Y lo otro que nos toca es confiar en Él. Quiero terminar recordándote, mi hermano, una vez más, por qué fue escrito el libro de Apocalipsis. No se te olvide cuándo fue escrito. Fue escrito en un tiempo difícil para los cristianos. Los cristianos estaban una vez más siendo perseguidos, en prisión, muertos, deportados, maltratados. Y yo me imagino que muchos de ellos pensarían, no tiene caso ser cristiano, no vale la pena, nos han derrotado, somos nada en contra de este mundo, en contra del poderoso imperio romano, no somos nada, no tenemos armas para pelear, no tenemos nada, somos poquitos. Pero el mensaje del libro de Apocalipsis es que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar a ¿quién? A Jesús. Jesucristo, que sí, se sacrificó como un cordero, pero es victorioso como un león. Por eso, cuando el anciano aquel le dijo a Juan, mira, ahí está el león de Judá. Cuando Juan se voltea para mirar, lo que vio fue un cordero. Es que se equivocaron y le dijeron, ahí está el león, y no estaba, el que estaba era un cordero, no es el mismo. Es lo maravilloso de Jesús. Al mismo tiempo es el cordero que se sacrificó por nosotros, por amor, y al mismo tiempo es el león victorioso, que es digno de recibir la gloria y la alabanza. Que el Señor le bendiga y que nosotros podamos vivir así, con esa fe, con esa confianza en la victoria de Jesús, pero aunque viene a ser nuestra por nuestra relación con Él, no porque nosotros seamos vencedores. Sí, la Biblia dice que somos vencedores en Cristo, en Él, en comunión con Él, en relación con Cristo, agarrados de Cristo, porque Cristo mismo dijo que teníamos que estar bien agarrados de Él, porque dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, eso de que somos victoriosos es cuando estamos agarrados de Jesucristo. Separados de Jesucristo no somos victoriosos. Pero en Cristo tenemos victoria también, porque Él es el vencedor. Amén. Que el Señor lo bendiga.